Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este humilde canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha revolucionado las redes sociales y que, sinceramente, me tiene fascinado por la fuerza y la evolución personal que representa. Vamos a hablar de algo que a simple vista podría sonar a tema de revista del corazón, pero que esconde una historia de superación, de autodescubrimiento y sobre todo, de una felicidad genuina y palpable. Sí amigos, hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de The Method de Mir y Can Yaman, y más específicamente en cómo uno de ellos, o quizás ambos en un viaje personal, ha logrado superar desafíos y alcanzar un estado de dicha que irradia a kilómetros. Sé que muchos de ustedes son fans de sus proyectos, de su talento en pantalla, de esa química que nos ha enamorado en cada serie. Pero más allá de los focos, de los guiones y de las cámaras, hay vidas, hay historias y hay luchas internas que, cuando se comparten, nos inspiran a todos. La frase que encabeza este vídeo, The Method de Mir Can Yaman superó el alcohol y es muy feliz, es una provocación, un llamado a la atención, porque si bien puede haber interpretaciones y matices, la esencia es la búsqueda de bienestar y la superación de obstáculos. Y ahí es donde quiero poner el foco hoy. A veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina, y cuando vemos a nuestros ídolos en situaciones de aparente fragilidad o vulnerabilidad, nos hace humanos, nos acerca a ellos. Y cuando vemos que logran salir adelante, que encuentran esa luz, esa paz interior, nos da esperanza a nosotros también. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse, para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas charlas y reflexiones. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es el motor de este canal. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. Cuando hablamos de superar el alcohol, estamos hablando de una batalla que muchas personas libran en privado, a veces en silencio, y que requiere una valentía inmensa. El alcohol para muchas personas se convierte en una muleta, en una forma de evadir, de adormecer, de llenar vacíos. Y el simple hecho de reconocer que existe un problema, y de tomar la decisión de enfrentarlo, ya es un paso monumental. En el caso de figuras públicas como The Method de Mir y Can Yaman, estas batallas se libran bajo el escrutinio público. Cada desliz, cada ausencia, cada cambio en su apariencia o comportamiento, puede ser interpretado y magnificado por los medios y por los fans. Imaginen la presión de tener que lidiar con problemas personales mientras se espera que brinden una actuación impecable, que mantengan una imagen pública determinada, que sean la imagen de marcas y productos. Es un desafío titánico. Si bien la frase que utilizamos puede sonar directa, es importante entender que la superación del alcohol no es necesariamente un evento único, sino a menudo un proceso continuo. Puede implicar abstinencia, puede implicar moderación, puede implicar terapia, apoyo de seres queridos, un cambio radical en el estilo de vida y sobre todo, un compromiso profundo con el propio bienestar. Y cuando decimos que es muy feliz, no nos referimos a una felicidad superficial, a esa euforia pasajera que a veces se busca en sustancias o en distracciones externas. Hablamos de una felicidad más profunda, más arraigada, esa serenidad que se alcanza cuando uno se reconcilia consigo mismo, cuando se acepta con sus virtudes y defectos, y cuando se vive una vida auténtica y alineada con los propios valores. Pensemos en las posibles razones por las que alguien, y en este contexto podríamos estar hablando de uno de ellos o de ambos, podría recurrir al alcohol. El estrés de la industria del entretenimiento es innegable. Horarios extenuantes, viajes constantes, la necesidad de estar siempre encendido, la presión por mantener la popularidad, las críticas, los rumores, todo esto puede pasar factura. El alcohol para algunos puede parecer una forma rápida de desconectar, de bajar revoluciones, de olvidar por un rato las presiones. Pero el camino de la superación es el que realmente nos define. Y si The Method de Mir y Can Yaman, o alguno de ellos, han transitado por este camino y han emergido más fuertes y más felices, es una historia que merece ser contada y celebrada. ¿Cómo se manifiesta esta felicidad de la que hablamos? No es solo una sonrisa radiante en las fotos. Es una energía diferente, una luz en los ojos, una calma en la entrevista, una autenticidad en las interacciones. Es esa sensación de que la persona está en paz consigo misma, que ha encontrado un equilibrio. Es la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas, de estar presente, de tener relaciones sanas y significativas. A veces, los medios nos venden una imagen de perfección irreal.
Nos muestran vidas de ensueño sin fisuras. Pero la realidad, mis amigos, es que todos tenemos nuestros demonios, nuestras batallas internas. Y la verdadera fortaleza no reside en no tener problemas, sino en cómo los enfrentamos y cómo salimos de ellos. Imaginemos el proceso. Primero, la conciencia del problema. Quizás hubo momentos difíciles de arrepentimiento, de crisis. Luego, la decisión de cambiar. Este es el punto de inflexión. Buscar ayuda, hablar con amigos, familiares, profesionales. Requiere humildad y valentía. Y una vez que se empieza a sanar, a reconstruir, a encontrar nuevas formas de lidiar con el estrés y las emociones, es cuando esa felicidad genuina empieza a florecer. Y cuando decimos Demet Özdemir Can-Yaman superó el alcohol, es importante ser cautelosos. Si bien hay especulaciones y rumores en las redes, y a veces se interpretan ciertas declaraciones o actitudes, lo que es innegable es la energía que ambos transmiten. Demet Özdemir, en particular, ha sido muy vocal en ocasiones sobre la importancia del bienestar mental y físico, sobre la necesidad de cuidarse a uno mismo. Y eso, en sí mismo, es un mensaje poderoso. Quizás la frase que utilizamos es una forma de interpretar, de proyectar esperanza y admiración por lo que podrían haber logrado. Si ellos han encontrado una forma de vivir más plenamente, de liberarse de cargas que los oprimían, entonces la frase tiene sentido. Es una celebración de la vida, de la resiliencia humana y de la capacidad de reinventarse. Consideremos los beneficios tangibles de dejar atrás el consumo problemático de alcohol. Mejora de la salud física, aumento de la energía, mejor calidad del sueño, mayor claridad mental, relaciones más sólidas, mayor autoestima, y por supuesto, una mayor capacidad para disfrutar de la vida en su estado más puro. ¿Y esta felicidad que emana de ellos, cómo la podemos aplicar a nuestras propias vidas? Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias batallas, sobre esos aspectos de nuestra vida que quizás nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial, nuestra propia felicidad. No tiene por qué ser el alcohol. Puede ser cualquier hábito, cualquier pensamiento, cualquier circunstancia que nos esté frenando. La clave está en la introspección, en la valentía de mirarnos al espejo y ser honestos con nosotros mismos. Y una vez que identifiquemos esas áreas, tomar la decisión consciente de hacer un cambio. A veces esos cambios son pequeños, graduales. Otras veces requieren un giro de 180 grados. Pero lo importante es el movimiento hacia adelante, hacia una versión de nosotros mismos más sana, más feliz y más plena. Y la conexión entre Demet Özdemir y Can-Yaman en esta narrativa es interesante. Aunque se han separado como pareja, su influencia en sus carreras y quizás en sus vidas personales sigue siendo un tema de interés para muchos. Si han logrado esta superación, este estado de felicidad, de forma individual o incluso habiéndose apoyado mutuamente en algún momento, es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. El mundo del espectáculo puede ser un arma de doble filo. Por un lado, brinda oportunidades increíbles y la posibilidad de conectar con millones de personas. Por otro, expone a los individuos a presiones y tentaciones que pueden ser devastadoras. Es por eso que historias como esta, de superación y resiliencia, son tan inspiradoras. Nos demuestran que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar la luz, la paz y la felicidad. Y cuando vemos esa felicidad en sus ojos, en sus sonrisas, en la forma en que abordan su trabajo y su vida, nos da esa chispa de esperanza. Nos dice que el camino vale la pena. Que el autodescubrimiento, la sanación y el crecimiento personal son los pilares de una vida verdaderamente plena y feliz. Piensen en la cantidad de personas que sufren en silencio debido a problemas con el alcohol u otras adicciones. La historia de Demet Özdemir y Can-Yaman, o de uno de ellos, al superar estas dificultades y encontrar la felicidad, puede ser un faro de esperanza para muchos. Puede animar a alguien a dar ese primer paso, a buscar ayuda, a creer que un futuro mejor es posible. Además, esta narrativa nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre el éxito. El éxito no es solo fama, dinero o reconocimiento público. El verdadero éxito es estar en paz contigo mismo, ser feliz con tu vida y tener relaciones significativas. Y si esta superación ha contribuido a que ellos alcancen ese tipo de éxito, entonces es algo verdaderamente admirable. Quiero enfatizar que no estoy afirmando nada categóricamente sobre sus vidas privadas, ya que la información pública es a menudo fragmentada y sujeta a interpretaciones. Sin embargo, la energía y la presencia que ambos, especialmente Demet Özdemir,
irradian actualmente y sugieren una profunda conexión consigo mismos y una alegría de vivir que es contagiosa. Si esta felicidad se ha visto fortalecida por la superación de desaf ios como el que se insinúa, entonces la historia es aún más poderosa. En resumen, hemos explorado la fascinante idea de la superación personal, específicamente en relación con el alcohol, y cómo esto puede conducir a una felicidad genuina y duradera. Hemos reflexionado sobre las presiones de la vida pública, la valentía necesaria para enfrentar los propios demonios y la hermosa transformación que puede ocurrir cuando se elige el camino de la sanación y el bienestar. La historia de The Method de Miri Kanyaman, interpretada a través de la lente de esta posible superación, nos sirve como un recordatorio inspirador de que la resiliencia humana es inmensa y que la búsqueda de la felicidad es un viaje valiente y gratificante. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda reflexión. Espero de corazón que este vídeo les haya aportado algo valioso, alguna idea para aplicar en sus propias vidas. Me encantaría leer sus pensamientos al respecto en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la superación personal? ¿Han vivido alguna experiencia que quieran compartir? Abro el espacio para su diálogo. Y si este contenido les ha gustado, si les ha resultado interesante o inspirador, no duden en regalarme un gran me gusta. Su apoyo es mi mayor motivación. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que este mensaje de esperanza y resiliencia llegue a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta pronto y cuídense mucho.